de parte del Comité Permanente de Educación Médica de la SOCIEM-USCA como parte del módulo de Semiología Médica CEPENFEL-SOCEM, hoy les hablaremos un poco sobre las convulsiones. Definición. Se denomina convulsiones a los accesos de movimientos musculares involuntarios más o menos violentos generalizados con pérdida de la conciencia, y también se las conoce como crisis generalizadas tónico-clónicas o crisis de gran mal. La actividad motora puede manifestarse en forma de movimientos clónicos, tónicos, posturas o actividad fonatoria. Esta actividad puede permanecer localizada o a medida que la descarga se propaga a zonas corticales vecinas, pueden afectar en forma lenta y secuencial las partes del cuerpo correspondientes. Cuando las crisis parciales presentan esta marcha característica, se las conoce como crisis jacksonianas. Clasificación. Las convulsiones se clasifican en focales y generalizadas. Las focales, que afectan solo un hemisferio del cerebro, se subdividen en simples o complejas. Las simples, sin alteración de la conciencia, tienen manifestaciones motoras, autonómicas, psíquicas o somatosensoriales que reflejan su origen en un área cerebral específico. Mientras tanto que las complejas es con alteración de conciencia, tiene autonomismos como chupeteo, inquietud o movimientos de exploración, usualmente con periodo postictal. Las generalizadas afectan a ambos hemisferios del cerebro y se subdividen en ausencias, que es de corta duración, menor a 20 segundos, se detiene la actividad motora con alteración y recuperación abrupta de la conciencia, sin aura o estado postictal. Las tónicas, que son contracciones musculares sostenidas que comprometen varios grupos musculares, agonistas y antagonistas de duración de minutos a segundos. Las atónicas, que son de pérdida súbita y brusca del tono muscular de corta duración, que pueden ser segmentarias o generalizadas cuando hay una caída abrupta del individuo. Las tónico-clónicas, de inicio súbito con pérdida de conciencia, frecuentemente precedida por un grito, aparece la fase tónica alterando en flexión y extensión, seguida por la fase clónica más prolongada y acompañada de fenómenos vegetativos, y hay un periodo postictal. Las clónicas, que se caracterizan por sacudidas bruscas y rítmicas, casi siempre simétricas, que comprometen de manera alterna grupos musculares flexores y extensores. Las miclónicas, que se caracterizan por sacudidas breves o involuntarias únicas o en serie de uno o más grupos musculares, clínicamente pueden ser focales, segmentarias o generalizadas. Se precipitan con el despertar y no hay periodo postictal. Fisiopatología. La convulsión es desencadenada por un grupo neuronal cortical que es capaz de descargarse espontáneamente en forma anormal y excesiva. Habitualmente duran segundos o minutos por el agotamiento de las reservas metabólicas de las neuronas que se descargan. Las crisis pueden prolongarse por más de 5 minutos o reaparecer antes de la recuperación completa del individuo, situación denominada estado epiléptico o estado de mal epiléptico, que requiere tratamiento farmacológico intravenoso urgente, ya que a partir de este momento comienza el sufrimiento neuronal. Diagnóstico diferencial. Hay que saber diferenciar las convulsiones de las epilepsias, que constituye una variedad de condiciones clínicas caracterizadas por la presencia de trastornos paroxísticos recurrentes denominados crisis epilépticas. Las crisis por lo general son breves, con una duración de segundos a minutos, y se caracterizan por una alteración súbita del comportamiento. El síncope, si bien en general es un cuadro de pérdida súbita de la conciencia por una disminución temporaria del flujo sanguíneo cerebral con recuperación espontánea,
La persistencia de la agnosia cerebral durante más de 15 segundos puede generar espasmos tónicos y una o dos sacudidas generalizadas. Las crisis psicógenas histéricas, que esta lleva una pérdida excesiva de dióxido de carbono, con parestesias en las manos, el rostro y los pies, y pueden aparecer espasmos carpopedal. El cuadro se atribuye a la hiperventilación. Los movimientos que simulan las convulsiones no tienen fases tónico-clónicas, son caóticos, extraños y sin estereotipos. Las crisis convulsivas inducidas por drogas o por abstinencia pueden ser inducidas por el alcohol, pero es más común que se generen por la abstinencia, que aparecen entre las 24 y 48 horas y hasta 7 días después de la supresión del alcohol. Fumar crack o parta de cocaína pueden producir convulsiones tónico-clónicas que aparecen en el punto culminante del vuelo o inmediatamente después. Ataque de caída. Estas crisis son ataques más caracterizados que afectan a personas de edad avanzada, en quienes las piernas ceden súbita e inexplicablemente y el paciente cae sin perder la conciencia. Las crisis agudas sintomáticas, que incluyen las convulsiones febriles por hipoglucemia, por hipocalcemia, por hiponatremia aguda y por causas estructurales del cerebro. Etiología. Desde el punto de vista etiológico pueden clasificarse en idiopáticos, que abarcan a aquellos pacientes que desarrollan por lo general a temprana edad un cuadro epiléptico de características eléctricas y clínicas específicas, sin presentar antecedentes de sufrimiento neurológico ni lesión cerebral demostrada. Sintomático. Se producen en pacientes con antecedentes de sufrimiento neurológico que presentan alteraciones en el electroencefalograma y en estudios de tomografía y resonancia magnética. Enfoque diagnóstico. Anamnesis. Los aspectos para evaluar serán los siguientes: manifestación de la crisis en forma generalizada o focal, y si esta última se propaga hacia algún sitio, lo que se denomina generalización secundaria. Conservación o pérdida del conocimiento, cuando la generalización compromete el otro hemisferio. Si la forma de presentación es motora, tónica, clónica o mixta, sensitiva sensorial o como crisis de ausencia. Si está acompañado con signos sintomatología vegetativa previa, circunstancias de su aparición y frecuencia, duración y desaparición. Inmediatamente después de finalizar la crisis, el paciente se encontrará inconsciente y flácido, y se recuperará lentamente con bradipsiquia, somnolencia, algias generalizadas y cefalea. A esto se le denomina estado posictal. Y es fundamental para diferenciar las convulsiones del síncope, ya que en el síncope la recuperación es rápida, con estado de lucidez a los pocos minutos de recuperar la conciencia y sin los síntomas antes mencionados. Examen físico. En general suelen ser normal fuera de la crisis. Luego de una crisis parcial motora es frecuente observar una debilidad muscular transitoria en los músculos afectados. Este fenómeno se conoce como parálisis de TOT o paresia posictal y por lo general dura de minutos a unas horas, aunque puede prolongarse hasta las 48 a 72 horas, simulando en algunos casos un accidente cerebrovascular u otro tipo de lesión cerebral. Exámenes complementarios. El electroencefalograma es el examen complementario más importante en la evaluación del paciente con convulsiones. Las alteraciones en el electroencefalograma son de gran utilidad para establecer el diagnóstico de epilepsia, clasificar el tipo de crisis y el tipo de epilepsia, establecer el pronóstico y vigilar el tratamiento.
Los estudios de neuroimágenes se deben realizar prácticamente en todos los pacientes con convulsiones, en especial si son de comienzo reciente o los hallazgos clínicos sugieren la presencia de una lesión estructural. La resonancia magnética es el procedimiento de elección. Conclusión. Para el diagnóstico de epilepsia se necesita por lo menos la presencia de 2 crisis epilépticas espontáneas con por lo menos 24 horas de diferencia entre ellas. El diagnóstico es clínico y no depende del electroencefalograma ni de los estudios por imágenes, aunque siempre deben ser solicitados, ya que aportan datos sobre el territorio comprometido y sirven cuando hay dudas diagnósticas. Los estudios normales en un paciente con alta sospecha clínica no deben retrasar el inicio del tratamiento. Las fuentes bibliográficas son el libro de Semiología Médica Argente Álvarez segunda edición y un post de Instagram que nos ayudó a clasificar las convulsiones. Muchas gracias por su atención y como la semiología de la vida dice, en el interior de cada uno de nosotros se encuentra la brújula que nos puede orientar en cualquier caso.